va a cambiar en algunas cosas, si pasa, y Dios quiere que pase, va a cambiar en algunos aspectos. En lo que es en estar en Montevideo, yo desde mi actividad gremial prácticamente pasaba todas las semanas, tenía que estar en Montevideo, 1, 2, 3, 4 días, eso no me va a cambiar mucho. Lo que sí espero que no me cambie es la conexión con la gente, hay que estar conectado con la gente y con la realidad del departamento. Y hay que mantener la familia unida. Bueno, en lo que es la parte empresarial habrá que rever algunas cosas, mover las fichas, y alguno de la familia se hará cargo, pero bueno, lo que yo hoy me encargo, alguno de mi familia se hará cargo. Pero reveremos todo eso, pero lo más importante es, si te toca, es no desconectarte con el pueblo, estar conectado con la gente y estar viendo la realidad. Por eso para nosotros siempre, desde un momento propusimos que vamos a tener una oficina en Salto, trabajando y no desconectándonos de la gente. La problemática es muy grande, y a cada lugar que vos vas, desde el interior profundo a cualquier barrio de Salto, tenés mucha problemática, muchas cosas sin resolver, policlínicas que se llueven en el interior, policlínicas que no tienen el instrumental necesario para poder trabajar, lugares que hace más de 20 y pico de años que no se hace otro plan de MEVIR, y se empiezan a formar increíblemente en esos mismos lugares asentamientos que no lo registran, pero uno que va desde la ciudad al interior se da cuenta que eso es un asentamiento, porque construyeron precariamente en un terreno prestado, y eso es parte de un asentamiento. Entonces tenés que empezar a ver ese tipo de cosas. Puentes que hace 50, 60 años que no reciben mantenimiento, y así empezás, ¿viste? Porque la gente ve solo el camino y no ve el resto de la infraestructura de camino, la necesidad de que esos lugares retirados reciban visitas de diferentes médicos en forma rotativa, que tampoco lo hacen y se puede hacer. Es un tema de voluntad y dejar las decidas de lado. Los problemas que están teniendo algunos liceos, que los chiquilines van y los profesores o maestros de Salto no van y faltan, y los gurises quedan sin tener clase, en vez de tener una currícula con bastantes horas, tienen pocas horas, y eso hace que cuando vienen a Salto a la universidad o a terminar el liceo la pasan muy mal, y tenés un montón de cosas. Cuando te vas a los barrios empezás a ver la problemática de los asentamientos, cosas que se pueden solucionar sencillo, y increíblemente nosotros los uruguayos le buscamos la manera de hacerlo difícil para hacer los clientes, hacer entender que la gente puede trabajar aunque tenga la tarjeta del MIDE, porque hay gente que necesita la tarjeta del MIDE pero también necesita trabajar y lo puede hacer, y se aprovechan de esa persona haciéndole trabajar en negro. Hay mil de cosas a solucionar. Yo recién lo he escuchado a usted, la preocupación por el tema del desempleo. Esperemos tener una buena cosecha de arándano, esperemos tener un buen final de zafra de naranja, y esperemos tener la mejor zafra de cebolla, que se van a juntar las tres. Si eso nos pasa en esos sectores primarios donde son los cordones de Salto y donde más gente necesita de trabajo, quizás llegamos a tener pleno empleo en esos lugares, y eso quizás gente del centro pueda conseguir trabajo y yendo a trabajar a la chacra y apaciguando sus problemas. Pero esperemos que esto pase. El tema, por ejemplo, de Caputo, que sigue preocupando a la gente, la diputada Manuela Muti, que acaba de decir, nosotros buscamos traerla, de que, o sea, mi gobierno, o sea, el Frente puso la plata, y ¿qué es lo que pasa con Caputo? ¿Cuál es el tema? Que es lo que más nos duele, porque hay mucha gente humilde. Déjame agregar Sí, sí. sobre tu pregunta, yo le voy a agrandar un poquito más, señor Feli, y ya que es empresario quiero aprovechar algo. Porque me muero de ganas, porque escuché ciertas cosas y yo quiero. Tenemos enfrente un empresario, debe saber bien cómo se maneja. En la parte del exterior de todo país tienen un embajador, un agregado militar y un agregado comercial. Eso es. Así después vienen otros más abajo. Los gobiernos, señor Feli, en las exportaciones, es el gobierno que abre la frontera, es el gobierno que va a venir, que va a hablar con los representantes de un país, es el gobierno el que va a hablar con los empresarios, es el gobierno el que le da la pauta para que usted embarque a X empresa, es el gobierno que le hace venir el barco al puerto de Montevideo y cargarlo, y todo depende del gobierno, o el empresario
la empresa en sí es la que se maneja y busca su exportación? A ver, los primeros que hacen antiguamente, antes que existieran los convenios comerciales, el que hacía punta de lanza era el empresario. Después las fronteras empezaron a cerrar y hubo necesidad que empezaran a participar los gobiernos. Pero del gobierno depende del actor político. O sea, no es del partido, sino que depende mucho entonces, los mercados hoy son de quienes tienen clientes que usted le pueda vender. Usted puede tener el mejor mercado abierto, el de China, pero si usted no consigue un chino que le compre y usted genere una relación de ida y vuelta, no lo puede hacer. Entonces, el gobierno tiene su cuota aparte y el sector empresarial tiene otra cuota aparte muy importante y muy grande. ¿Tá? Ahora, el que arriesga es el sector empresarial. El gobierno no arriesga nada. Usted me está queriendo decir que hay una parte sí del gobierno, sí, pero no un 100%. No. Hay un alto porcentaje también de los empresarios, de las empresas. Exacto, porque tiene una relación comercial con otra persona afuera. El gobierno a ver si te articula consiguiéndote un trato diferencial y que te puedan bajar los aranceles, lo cual este gobierno no lo ha hecho. Porque nosotros seguimos pagando el 16% para poder entrar a Europa y creo que el 3 o el 4% para entrar a Estados Unidos. En la citricultura, nosotros no tenemos aranceles cero en ningún lado. El único lado que tenemos algunos tipos de aranceles cero es en México y es en algunos productos y no en todos los productos. Y lo mismo un acuerdo comercial con Chile. Nosotros carecemos de acuerdos comerciales importantes para cambiar lo que ellos llamaron cambiar la matriz productiva. Ellos cambiaron la matriz productiva en estos 15 años porque destruyeron todo lo que tocaron. Perdimos las cuencas lecheras, las más importantes, y una de ellas fue el Salto, o perdiste todo, vamos al 50% de la producción de arroz sembrada, vamos al 50% de la hectárea de arroz sembrada, ahí también perdimos mercado. Entonces vamos perdiendo mercados y cada vez acotamos más, destruimos más las empresas y eso nos hace perder mercado. Justamente lo que usted está diciendo, si se trata así que nosotros perdimos un embarque que nos ganó Paraguay porque el arancel por tonelada era más barato de Paraguay que el nuestro. De arroz estaba hablando. Sí. El arroz, ¿no? Sí. Y ahora se perdió la exportación a China de pinos. Esas empresas llaman a licitación y las empresas cotizan. Como no pudimos llegar al precio, hubo otra empresa en otra parte del mundo que tiene mejor precio. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que ponerle el costo país arriba. Y eso hizo que más de, creo que son algo de 800 camiones hoy estén parados. ¿Ah? Y la operativa de puerto también se haya perdido. O sea, por no tener precios competitivos y por no poder competir. O sea, hay un montón de cosas que son importantes. Contestándole la pregunta que me disculpe, Enrique, que le enseñó otra pregunta. Quería aprovechar contestando la pregunta de Caputo. ¿Vino la plata del gobierno o no vino? A ver, la plata, el gobierno no tiene plata. La que tiene plata es el Estado, sí. Y nosotros somos parte del Estado. Para que el Estado tenga dinero, nosotros tenemos que pagar nuestros impuestos. O sea, no es del gobierno, es del Estado uruguayo. Son dos cosas muy importantes que a veces hay que separar las aguas porque no se dan cuenta. Esto fue a través de una ley. Esto fue una ley que es una especie de fideicomiso que se aprueba, donde el gobierno le transfiere plata a ese fideicomiso y se forma no me acuerdo la palabra técnica, pero es el fideicomiso para la citricultura, el fondo de reconversión de la citricultura, se tiene un nombre por ahí por el estilo, y le transfiere X cantidad de plata. Esto lo que hace es generar un fondo para que se pueda ayudar a salir adelante a Caputo. Pero ese fondo es para la cosecha, lo que es la cosecha 2019. ¿Ah? Entonces no tiene nada que ver lo que por atrás, sino es un fondo para salvar la cosecha del 2019. Lo que tiene que hacer la empresa Caputo, la citrícola, es devolver esa plata en tiempo y forma, porque ese fondo tiene que seguir latente, tiene que quedar vivo, ¿ah? Para que si hoy o mañana hay otro problema de contingencia, ese fondo se usa. ¿Ah? O sea, no le dieron nada. La gente, el síndico, quien está administrando hoy Caputo, tiene que devolver el dinero, el 100% del dinero, para que ese fondo quede ahí y que siga funcionando. Por lo tanto, no le dieron nada, tienen que devolver las cosas. ¿Verdad?
Ese es el espíritu de la ley. Quiere decir... No sé si quedó... No, está bien Enrique, explicado. quiere decir que ese Ya, dinero que pocas presta el palabras, Estado todo el hombre. es reintegrable, no es para que la empresa se salve, No y fue mucho nativo, menos. no. Aparte, tengo entendido que la zafra va a culminar alrededor de, ya por el mes de noviembre, diciembre, ojalá que pueda terminarse, pero quiere decir que es un fondo, que para mí es una ley que se agotó media apurada, no sé si comparte Félix, por las situaciones de las cosas, por el apuro, las situaciones que venían marcando, que lo bueno que yo veo que va a quedar, como bien lo explica el empresario Félix, para más adelante, para que otra empresa, que ojalá no pase, pueda recurrir a ese fondo. Por eso hay que devolverlo. Ahora la pregunta. Quizás la misma empresa lo necesite de vuelta. Y se la porque pueden al otro día de las elecciones, el 28 creo, no me acuerdo bien, en noviembre, está la Junta de Acreedores y ahí se define el futuro. Así que si o pasa a liquidación o le dan un tiempo más para que siga. Esperemos que eso no pase y que pueda seguir funcionando como empresa. Una pregunta un poquito dura, no sé si puede contestarla, si no la dejamos para otro momento, busca la manera ahí. Porque he escuchado, y a veces uno tiene que ir a la fuente, tiene que sacarse la duda, y me imagino que los oyentes también. ¿Estas cosas cuando pasan es exclusivamente responsabilidad de los empresarios? A ver, los problemas que pasen dentro de mi empresa, indudablemente, o de la empresa que sea, las responsabilidades civiles y penales son del empresario. Ahora, los cambios de reglas de juego, muchas veces las tiene que ver el gobierno de turno, cuando te cambia un montón de reglas de juego y no te deja tener alguna cierta dinámica o alguna cierta mejora. Cuando te suben el combustible indiscriminadamente, tenés problemas. Cuando tenés problemas con la luz, te siguen los problemas. El dólar que puede subir o bajar, que te impacta de una manera u otra. Y después hay una tercera pata, que es responsabilidad, que a veces es de los trabajadores. A veces los trabajadores muchas veces no toman en cuenta que la empresa necesita de los trabajadores y que los trabajadores deben de cumplir en tiempo y forma ciertas cosas que a veces entran en la discusión por cosas banales y hacen que se pierdan embarques. Pero también pasa que por allá una decisión de un gremio que no tiene nada que ver con la silvicultura, por ejemplo el puerto decide hacer un paro y los barcos... El barco queda parado hasta que no... No, pero la gente desconoce, por ejemplo, que el barco tiene una hora de entrada y una hora de salida. Y el tiempo que está parado en el amarrado del puerto, está pagando. Él se conectó a la luz, se conectó al agua, se conectó al combustible, pero además le cobran el espacio de amarre que usa en el puerto. Eso tiene una operativa, en tantas horas tiene que cargar los contenedores y en tantas horas tiene que salirse. Si le hacen un paro y el barco tiene hora de salida a las 10 de la mañana y le hacen un paro a las 6 de la mañana y no terminan de cargar los contenedores, el barco desata amarras, y se tiene que ir porque capaz de Montevideo tiene que ir al puerto de Buenos Aires y tiene tiempo para entrar. Y si el barco no entra a tal hora a Buenos Aires, queda afuera y capaz demora hasta una semana para poder entrar al puerto de Buenos Aires. Entonces son cosas muy coordinadas que llevan mucha logística y mucho tiempo. Entonces la gente no puede el barco operar y eso hace que vos, que tenías un compromiso de mandar tantos contenedores a Europa, no llegaron los contenedores a Europa. Por lo cual eso te hace una sanción, te sanciona. Tenés que pagar una multa y al mismo tiempo la mercadería que ya tenías preparada acá la tenés que volcar al mercado interno quizás recaudando un 20% del valor de la fruta. Entonces hay un montón de cosas que a veces la gente habla y habla por desconocimiento. ¿Y qué pasa? El sector político miente y sigue mintiendo y no le sigue diciendo las verdades. Un contenedor de naranja de $10.000, $4.000, por ejemplo, es el armado del contenedor, el packaging, es cuánto te sale
Que me dijeron que era caro. Es carísimo. Todo el armado del contenedor son el 40%, $4.000. Que los tenés en cartón, en el embalaje de la fruta, en el packing. Eso te vale casi el 40%. Y a eso tenés que agregarle que para entrar a Europa, por ejemplo, tenés que pagar el 16%. Quiere decir que un contenedor de $10.000, el 16% son $1.600 más. Quiere decir que entre el packaging o la caja, el cartón y el packing más la entrada de Europa, ya te llegó el 56% del contenedor, $5.600. Te están quedando $4.400 para todo lo demás. Pero a eso tenés que contratar el contenedor, alquilar el contenedor, pagar la energía eléctrica del contenedor, pagar el flete del barco, que no es barato. Tenés que ver que la fruta no genere gas y no tenés que tenerlo en cuarentena porque generó algún tipo de gas y lo tenés que poner en cuarentena, pagando piso de puerto. Hay un montón de cosas que la gente desconoce y que no se le dice las verdades. Y hay que decir todas las verdades. Y lo mismo te pasa con la carne, y lo mismo te pasa con cualquier emprendimiento productivo que vos quieras hacer. Tiene muy altos costos operativos. Y a veces lo que te termina quedando son migajas. Ahora, todo el mundo te sale diciendo, ay, ¿por qué lo siguen haciendo? Bueno, lo siguen haciendo porque es sencillo. Vos no podés arrancar el árbol y llevártelo para Paraguay. Vos no podés venir a arrancar el frigorífico y llevártelo para Paraguay. Al universo, para ensuciar la cancha, haciendo la barbaridad que decís, es tiempo de cortarla. La gente tiene que tener, el pueblo tiene que tener la capacidad de cortar ese tipo de mentiras. Ahora, cuando quieran las verdades, como las de verdad de Sendik, de todo lo que hizo Sendik, no hicieron nada para hacer que el tipo devolviera la plata, no hicieron nada para meterlo preso. Lo mismo que pasó en Envidrio. Usaron el seguro de desempleo, algo que fue creado por el Partido Colorado. El seguro de desempleo que fue creado por el Partido Colorado. Para usarlo para mantener la empresa, algo que estaban haciendo totalmente ilegal. No ha ido nadie preso. Y así seguís con lo de Pluna. Nunca supimos cuánto se gastó en Pluna. Lo tuvieron un poquito a la vuelta del diputado Placeres, por eso, ¿no? Pero da vergüenza. No podés tener a alguien a la vuelta, lo tenés que mandar al juzgado y hacer que rinda. Pero además tenés que hacer que devuelvan la plata. No puede ser que hay gente que necesita una jubilación, hay gente que necesita una pensión, y lo tenés que hacer ir 10 veces a la oficina. Lo ninguneás de 10 maneras diferentes y después se terminan robando la plata a cara descubierta como se la han robado. Hay muchas cosas que ellos tienen que responder, que han hecho, y dejar de señalar a los demás como culpables. Ellos han hecho muchas cosas muy chanchas y se ha perdido mucha plata. Y además maquillan los números de lo que es la economía, o lo que es la pobreza, o lo que es el desempleo. Están maquillando los números porque los números sinceramente son muy feos, son muy bravos, y se tendrían que hacer cargo de preocuparse más de atender ese tipo de cosas que atender si es cierto que Caputo explota o no, y hacer la denuncia. Usted sabe que esto, ya estamos más estamos en la hora, digo, pero lo que pasa es que ha sido muy claro. Agregar una chiquitita nomás. Muy claro. Como yo no lo vengo a visitar de noche, él me aprovecha. Vos no venís de noche, ¿viste? Exacto. No, que quiero agregar Pero a mí me gustaría debatir estos temas. Claro, pero a ver, se esconden. Si yo vengo hoy de noche, se arma un lío. Me gustaría debatir con Manuela, pero no viene Manuela. No vienen, enseguida se van al mazo. Estas cosas no han dicho a nosotros. Y esto nos dicen, y pasa que uno tiene que preguntarle a la persona, me parece que está donde tiene que estar. Por eso yo aproveché que estaba Feli y le hice esas preguntas, porque hace rato nos vienen diciendo, ustedes digan, ¿por qué no dicen esto? ¿Por qué no dicen esto? Porque si uno lo dice de por sí, está como queriendo marcar la cancha, pero uno tiene que preguntar, es comunicador, es periodista, por eso lo aprovechamos, Feli, para hacer esa pregunta de las embarcaciones, cómo se embarca, todo eso, porque nos vienen diciendo, digan esto, ¿por qué no lo dicen? Pero uno tiene que saber con la persona ideal, No estoy desmereciendo a nadie, pero él como empresario lo supo explicarlo más bien, que ya lo teníamos agendado, pero hace rato a eso. Sin duda que sí, se nos va el tiempo. Esta noche imperdible, ¿no? En el ciclo de conferencias, Un pequeño país modelo, el doctor Fernando Pérez Tabó, asesor en temas laborales de Ciudadanos, por supuesto sede central, Uruguay,
529 a partir de las 19:30, lo esperamos a todos. Usted va a ir, García, Sí, ¿no? por supuesto. A hacer preguntas, como a todos lados. Y con Félix quedan muchas preguntas. Sí, bueno, ya va a venir, la semana que viene va a venir de noche, lo he invitado y no puede porque tiene reuniones, pero va a venir. Ponele día y fecha que ven. Va a venir. Y no olvidemos traemos del frente que que sin quiero- ser que se mañana, anima. el próximo sábado va a estar el economista Talvi en Salto. Nos van a confirmar y también el amigo tiene que confirmarme la dama que va a venir, ¿no? La semana que viene a Salto, ¿no? Sí, la diputada. Para ir dando difusión, que es lo más importante, ¿no? De la lista 600 del amigo acá a la diputación, la lista oficial de Talvi en Salto. Mira lo que me dicen acá, dice que no le den plata a Enrique porque usted se la gasta con los musicarios. No, están así, ¿no?